Hay un versículo en tu Biblia que Satanás teme. No solo evita, no solo tuerce, sino que literalmente teme. Un versículo que ha sido ocultado, mal citado e ignorado durante casi 2000 años. Y es el único versículo que todo cristiano luchando con tentación necesita escuchar, pero casi nunca lo hace. Esta noche no solo lo vamos a leer, lo vamos a exponer. Y una vez que lo conozcas, tu batalla espiritual nunca será la misma. Pero cuidado, una vez que esta verdad esté en tu corazón, no hay vuelta atrás. Algunos dicen que ha sido silenciado intencionalmente desde los púlpitos. Otros creen que Satanás se aseguró de que quedara enterrado bajo versículos más populares. Pero, ¿qué tal si este es el versículo que tiene el poder de silenciar el arma más fuerte del enemigo contra tu vida espiritual? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vamos a descubrir sacudirá los cimientos de todo lo que creías saber sobre el pecado, la gracia y la guerra espiritual. La lucha silenciosa. Vivimos en una generación donde el enemigo ha perfeccionado sus tácticas. Ya no necesita venir con tridente y cuernos. Viene disfrazado de normalidad, de entretenimiento, de solo una vez más. La tentación es la batalla no hablada en la iglesia moderna. Las estadísticas muestran que más del 60% de los hombres cristianos y el 30% de las mujeres cristianas luchan con esto en silencio. Pero nadie quiere hablar de ello públicamente. ¿Por qué? Porque la vergüenza ha reemplazado la confesión. El silencio ha reemplazado la rendición de cuentas. Y las escrituras muchas veces son seleccionadas cuidadosamente, nunca completamente utilizadas como armas. Pero hay una escritura que Satanás ha trabajado horas extras para mantener en la oscuridad. No es solo un llamado a la pureza, es un grito de guerra. Y hoy vas a descubrir por qué el enemigo no quiere que la conozcas. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber hasta dónde está llegando esta palabra. El origen de la tentación en la Biblia. La tentación aparece por primera vez en el jardín del Edén. No en el sentido físico, sino en el deseo por lo prohibido. Eva vio que el fruto era bueno, deseable, hermoso. La primera táctica de Satanás no fue violencia, fue sugerencia. No forzó a Eva a pecar, plantó el deseo disfrazado de sabiduría. Ese mismo patrón existe hoy. Lo que ves, comienzas a desearlo. Lo que deseas, comienzas a perseguirlo. Lo que persigues, eventualmente lo consumes. Y el ciclo se repite una y otra vez hasta que sientes que no hay salida. Pero la verdad es que sí la hay. Y está escondida en un versículo que estamos a punto de revelar. ¿Por qué este versículo fue ocultado? La mayoría de los cristianos conocen Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, es poderoso. Sí, es convicto, pero no es el versículo del que estamos hablando. El versículo que Satanás más odia es aún más radical, aún más poderoso. Y no solo expone el pecado, arma al espíritu contra él. Abre tu Biblia, pero aún no. Todavía no estamos listos para revelarlo. Porque primero necesitas entender el campo de batalla, la dimensión espiritual de esta guerra. Y si no es solo una lucha, ¿qué tal si la tentación no es solo una lucha de voluntad? ¿Qué tal si es un parásito espiritual? En Efesios 6:12, Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando estás mirando esa imagen, cuando estás soñando despierto con esa persona, cuando estás a punto de ceder, no estás en un momento de debilidad. Estás en una zona de guerra espiritual y sin el versículo correcto, estás entrando desarmado.
La pregunta no es si vas a ser atacado. La pregunta es si vas a estar preparado cuando llegue el ataque. La iglesia moderna y la ceguera espiritual. ¿Por qué la iglesia no habla más de esto? ¿Por qué estamos inundados de mensajes sobre gracia, prosperidad y favor, pero casi hay silencio sobre la pureza? Simple, porque no llena bancas, no se siente bien, convence. Pero Jesús no vino a consolar nuestro pecado, vino a crucificarlo. Y el versículo que Satanás no quiere que leas hace exactamente eso. No te da palmaditas en la espalda, te da un arma. No te dice que está bien fallar, te dice cómo vencer. Y esa es la diferencia entre religión y poder. El secreto a plena vista, aquí está el giro. Este versículo no está perdido en tu Biblia, está ahí mismo, en blanco y negro. Pero el enemigo se ha asegurado de que se salte, se lea por encima o se malinterprete. ¿Por qué? Porque tiene una palabra en él que quema el reino de las tinieblas como fuego. Sigue viendo, nos estamos acercando, y cuando lo escuches, tu forma de enfrentar la batalla cambiará para siempre. El patrón de reyes caídos, David, Salomón, Sansón, 3 hombres poderosos de Dios, todos derribados por la tentación. David, un hombre conforme al corazón de Dios, hasta que vio a Betsabé. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, pero con 700 esposas y 300 concubinas. Sansón, un hombre de fuerza sobrenatural que cayó en el regazo de Dalila. ¿Qué tienen en común? No tenían el versículo, pero tú sí, y eso cambia todo. Porque lo que derribó a gigantes espirituales no tiene por qué derribarte a ti, no cuando tienes el arma correcta. Cómo la tentación cierra tus oídos espirituales. La tentación no es solo pecado, es sordera espiritual. No puedes escuchar a Dios con claridad cuando la tentación es ruidosa. El enemigo sabe esto, entonces amplifica tus deseos y silencia tus convicciones. Por eso te sientes distante cuando caes. Por eso la oración se siente vacía después de fallar. Y por eso, ese único versículo es la clave para restaurar la claridad, porque no solo te limpia, te reconecta con la fuente de poder. Avancemos. Hasta Romanos contiene algunas de las revelaciones más profundas de la vida cristiana. Y escondido profundamente dentro está el versículo que Satanás teme. No es Romanos 1 donde Pablo condena el pecado. No es Romanos 3, donde Pablo habla de la gracia, está en otro lugar. ¿Sigues conmigo? Bien, estamos a solo un capítulo de revelarlo. Pero primero, necesitas entender algo crucial. La batalla mente-cuerpo, Pablo dijo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7:15. ¿Te suena familiar? La tentación te hace traicionar tu propia conciencia. Te hace sentir dividido, hipócrita, derrotado. Pero Pablo no estaba sin esperanza, porque justo un capítulo después desata la bomba nuclear espiritual. Sí, ese versículo. El versículo revelado, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el versículo que Satanás no quería que leyeras. ¿Por qué? Porque no dice resiste, no dice intenta más fuerte, dice hazlo morir, y no con fuerza de voluntad, sino por el Espíritu. Esta no es una sugerencia, es una orden de batalla, y tu arma no eres tú, es el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Hacer morir el pecado, ¿qué significa? Esto no es poético, es guerra. No administras la tentación, la matas. ¿Cómo? No evitando la tentación, sino alimentando al espíritu tanto que la carne se muere de hambre. La mayoría de cristianos intentan vencer con dietas espirituales, cuando Dios les está llamando a un festín del espíritu. Cuando tu espíritu está lleno, tu carne está débil. Cuando tu espíritu está fuerte, tu carne no tiene voz. Esa es la clave
que el enemigo no quiere que descubras. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, regálanos un me gusta en este video. Eso ayudará a que más personas reciban esta verdad. El Espíritu Santo es tu arma secreta. La mayoría de los cristianos conoce sobre el Espíritu Santo. Pocos caminan en él. Aún menos lo invitan a hacer guerra dentro de ellos. Romanos 8:13 no es pasivo, es un llamado a pelear. Y tu compañero en la batalla es el Espíritu de Dios. No estás solo en esto, nunca lo has estado. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. Y ese poder no vino para ser decoración, vino para ser devastador contra las obras del enemigo. Ejecución diaria de la tentación. Cada día tu carne intenta resucitar. Cada mañana el enemigo toca tu puerta, pero Romanos 8:13 te da la autoridad para matarla una y otra vez. Decláralo. Por el Espíritu hago morir las obras de mi carne. Dilo en la mañana, dilo en la noche, dilo cuando seas tentado. Dilo hasta que tu espíritu lo crea más que tu carne lo dude. Esta no es una fórmula mágica, es una declaración de guerra. Y las palabras que declaras tienen poder cuando están respaldadas por el Espíritu de Dios. ¿Cómo alimentar el Espíritu? No puedes pelear contra la tentación con un alma vacía. Oración, ayuno, escritura, adoración. Estos no son solo hábitos de iglesia, son armas. Mientras más alimentas tu espíritu, más débil se vuelve tu carne. Es una ley espiritual. Lo que alimentas crece, lo que matas de hambre se encoge. Si pasas 2 horas en redes sociales y 5 minutos en oración, adivina quién va a ganar esa batalla. Pero cuando inviertes el orden, cuando priorizas lo eterno sobre lo temporal, todo cambia. Tu apetito cambia, tus deseos cambian, tu vida cambia. El ambiente importa. No puedes matar la tentación mientras la alimentas con tu entorno. Tu teléfono, tus listas de reproducción, tu navegación nocturna, son armas a tu favor o en tu contra. No hay término medio. Limpia tu atmósfera, borra lo que necesites borrar, bloquea lo que necesites bloquear, desinstala lo que necesites desinstalar, porque mientras sigas dándole acceso al enemigo, seguirá atacando. La libertad no es cómoda al principio, pero es poderosa para siempre. La rendición de cuentas es el plan de batalla de Dios. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La tentación prospera en la oscuridad. Exponla. Mátala. Cuando traes tu lucha a la luz, pierde su poder. Cuando compartes tu batalla con alguien de confianza, el enemigo huye. No porque esa persona sea perfecta, sino porque 2 son mejor que 1. Y donde 2 o 3 están de acuerdo, ahí está Dios en medio. La soledad es la estrategia del enemigo. La comunidad es el plan de Dios. Cuando fallas, ¿qué sigue? El fracaso no es final. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La convicción te lleva al arrepentimiento, la condenación te lleva a esconderte. Elige la luz. Cuando caes, no te quedes en el piso. Levántate, arrepiéntete y sigue adelante. El enemigo quiere que creas que una caída te descalifica, pero Dios dice que una caída solo te recuerda que necesitas su gracia, y su gracia es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Hábitos santos de pureza. Reemplaza los detonantes con verdad. Construye ritmos de oración. Memoriza Romanos 8:13. Háblalo en voz alta. Deja que viva en tu torrente sanguíneo. No es suficiente conocerlo, tienes que vivirlo, tienes que declararlo, tienes que hacerlo parte de tu identidad. Porque lo que declaras sobre ti mismo eventualmente se convierte en lo que crees sobre ti mismo. Y lo que crees determina cómo vives.
Vivir por encima de la tentación, ¿es posible? Sí. No por perfección, sino por posesión. Ser completamente poseído por el Espíritu Santo. Donde Él gobierna, la tentación retrocede. Esto no significa que nunca serás atacado, significa que no serás vencido. Hay una diferencia entre ser tentado y ser dominado. Jesús fue tentado, pero nunca dominado. Y ese mismo espíritu que lo sostuvo a Él, te sostiene a ti. La victoria no es la ausencia de batalla, es la presencia de poder en medio de la batalla. Disciplina espiritual versus legalismo. No estás ganando salvación, estás aplicando victoria. La disciplina es adoración. Cuando ayunas, adoras. Cuando oras, adoras. Cuando lees la palabra, adoras. Porque estás diciendo, Dios, te necesito más que a esto, te elijo a ti sobre esto. Tu presencia es más satisfactoria que cualquier placer temporal. Y esa es la adoración que cambia atmósferas y quebranta cadenas. La estrategia de Satanás, expuesta. La tentación no es el juego final, la distancia de Dios lo es. El enemigo usa la tentación para crear vergüenza. La vergüenza lleva al silencio. El silencio rompe tu conexión con el Padre. Pero el versículo te reconecta a la vida, porque cuando declaras Romanos 8:13, no solo estás matando el pecado, estás declarando tu identidad. Estás diciendo, soy de Dios, pertenezco al Espíritu, y el Espíritu en mí es más grande que la carne. El poder del ayuno contra la tentación. El ayuno humilla la carne, silencia el ruido, hace espacio para que el Espíritu hable más fuerte. Cuando ayunas, le estás diciendo a tu cuerpo, tú no mandas, el Espíritu manda. Y esa es una de las declaraciones más poderosas que puedes hacer. El ayuno no te hace más santo, te hace más sensible a Dios, más consciente de su voz, más alerta a las tácticas del enemigo, invitando a Dios al deseo. El deseo no es el enemigo, el deseo no sometido lo es. Di, Dios, purifica mis deseos. El deseo puede impulsarte o destruirte. Cuando entregas tus deseos a Dios, Él los transforma. Lo que antes te jalaba hacia la oscuridad, ahora te impulsa hacia la luz. Lo que antes era tu debilidad, ahora se convierte en tu testimonio de victoria, porque Dios es especialista en tomar lo roto y convertirlo en hermoso. Cuando llega la tentación, llegará. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Pero ahora estás armado. Habla Romanos 8:13. Ora en el Espíritu. Recuerda, no estás solo. La tentación es una invitación a pelear, no una orden de rendición. Y cuando peleas con las armas correctas, cuando peleas en el poder del Espíritu, la victoria ya está asegurada. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. Testimonios de libertad. Historias de aquellos que una vez fueron adictos, ahora caminando en pureza. ¿Por qué? No porque intentaron más fuerte, sino porque confiaron en el Espíritu. Romanos 8:13 no fue solo un versículo, fue su espada, fue su declaración diaria, fue su grito de guerra. Y lo que hizo por ellos puede hacer por ti, porque el Dios que libera es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra secreta en el versículo, ¿recuerdas la palabra que quema a Satanás? Es muerte. No física, sino la muerte del poder del pecado. Romanos 8:13 es ejecución espiritual. Por eso Satanás quiere que estés silenciado, porque cuando descubres que tienes la autoridad de matar lo que te está matando, todo cambia. El pecado ya no es tu amo, tú eres su verdugo, y esa es la libertad por la que Cristo murió. Enseñando a la próxima generación, no dejes que tus hijos crezcan desarmados. Enséñales el versículo, entrénalos en el Espíritu, rompe cadenas generacionales antes de que se aprieten,
Porque lo que no matas en tu generación atacará a la siguiente, pero lo que vences en tu vida libera a los que vienen detrás. Tu victoria no es solo tuya, es para tu familia, tu descendencia, tu legado, de esclavitud a libertad. Esto no es solo sobre tentación, es sobre libertad. A quien el Hijo liberta es verdaderamente libre, pero la libertad debe ser peleada. No cae del cielo, se conquista en oración, se declara en fe, se mantiene en obediencia, y cuando la consigues, cuando finalmente respiras el aire de la libertad, te das cuenta de que valió cada batalla, cada oración, cada lágrima. La declaración final: ponte de pie. Háblalo ahora. Romanos 8:13. Por el Espíritu hago morir las obras de la carne. Este no es el final, es el comienzo, no solo de pureza, sino de poder. Ahora tienes el versículo que Satanás teme. Ahora tienes el arma que el enemigo no quiere que uses. Ahora tienes la verdad que ha permanecido escondida por demasiado tiempo. Ya no eres víctima, eres vencedor. Ya no eres esclavo, eres libre. Ya no peleas por victoria, peleas desde victoria. Porque la batalla ya fue ganada en la cruz y ahora solo estás aplicando lo que Cristo ya conquistó. Que esta palabra no solo te informe, que te transforme. Que no solo la escuches, que la vivas, que no solo la conozcas, que la declares. Porque el versículo que Satanás teme ahora es tu arma, y con esa arma en tu boca y el Espíritu en tu corazón, eres imparable. Si este video te ha bendecido, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene, porque cada nuevo mensaje puede ser la respuesta que estabas esperando.